Vitaminas geriátricas en hospitalización por COVID-19. En esta oportunidad tenemos a las doctoras Jennifer González y Claudia Patricia Giraldo, residentes de segundo año de geriatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, mi nombre es Claudia Patricia Giraldo y en compañía de mi compañera Jennifer González y con nuestro tutor, el doctor Diego Chavarro, queremos contarles ahora como nuestra experiencia con los pacientes hospitalizados por COVID-19. Entonces, desde el inicio de la pandemia, nos han contado y se ha demostrado pues que la población de adultos mayores pues claramente es más susceptible a unas complicaciones más graves y a un mayor pues alto riesgo de fallecer, y pues siempre se ha tenido la edad como factor de riesgo para estas complicaciones y muerte. Entonces, si bien esto pues ha estado claro, también tenemos que tener en cuenta que no solo la edad es un factor de riesgo para estas complicaciones y el riesgo de fallecer, sino también otros aspectos, como lo mencionaban antes, la fragilidad, la condición funcional y nutricional de los pacientes, pues también nos dimos cuenta que era como gran importancia en estos pacientes. Para hablar rápidamente, tenemos que los cambios del sistema respiratorio, principalmente en la vía aérea superior, pues sí predisponen al paciente adulto mayor a un mayor riesgo de infecciones respiratorias. Entonces hay una disminución en el aclaramiento de partículas inhaladas, principalmente en el superior, a una disminución gradual en el número de cilios. Al igual que hay un aumento progresivo y relativamente lineal del volumen de la cavidad nasal, pues, considerándose esto un riesgo pues, para las infecciones, asociado al proceso de inmunosenescencia, que ya nos lo habló muy bien el doctor Coca, y de la producción continuada de mediadores inflamatorios, el inflammaging, pues que nos va también a aumentar este riesgo pues, de complicaciones en nuestra población adulto mayor. Este esquema es básicamente para contarles cómo se ha descrito que puede ser la fisiopatología de nuestros adultos mayores, entonces la circulación del virus, generalmente en pacientes y portadores pues, asintomáticos, que envuelve pues, la vía aérea superior, que ya sabemos que está afectada, cuando hay contacto estrecho, cuando pues, puede haber diseminación de la infección, y al haber pues como digamos una alteración en estas células ciliadas, en este epitelio ciliado, entonces hay más riesgo de que este patógeno pues llegue a pulmón y genere pues el síndrome de estrés respiratorio asociado al inflammaging también pues y la tormenta de citoquinas asociado a las comorbilidades que puedan tener estos pacientes, pues tenemos pues el desenlace fatal en nuestros pacientes. También sabemos que nuestro paciente geriátrico es diferente. Conocemos la heterogeneidad de la presentación en todas las enfermedades, pero digamos que la infección por COVID ha estado marcado por esto, y esta triada de síntomas como el fiebre, tos y disnea que está presente en la mayoría de pacientes, vimos que hasta en un 50% de nuestros pacientes geriátricos no era así, y por lo contrario se presentaron más síntomas atípicos, pues que si no están bien establecidos, como el síndrome, pues el síndrome confusional agudo, perdón, los síntomas gastrointestinales como la diarrea, la hipoxia pues no explicada, incluso síntomas cardiovasculares estuvieron presentes al momento del diagnóstico de COVID en estos pacientes. Y pues claramente la presentación clínica sí describe una mayor severidad y la mortalidad está más asociada a los pacientes mayores de 65 años. Entonces, quisimos con esto hacer una caracterización de nuestros pacientes hospitalizados por geriatría con infección confirmada por COVID. Esto se hizo, pues, digamos que en la época prevacunación, entre marzo del 2020 y febrero del 2021, se hizo mediante un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, y se evaluó la historia de 280 pacientes. Lo que evaluamos fue que hubo una mediana de edad de 84 años, que el 52.5 fueron mujeres, el 95% de ellos tenían una afiliación al régimen contributivo y el 64% tenía una red de apoyo informal adecuada. En cuanto a la presentación clínica, había una mediana de presentación de síntomas de 7 días más o menos al ingreso.
Y como les comentaba, pues si bien la tos, disnea y fiebre, que es como la tríada clásica, estaban presentes en muchos pacientes, pues encontramos un alto porcentaje pues, de pacientes que se presentaban con mialgias, con delirium, con diarrea, pues no siendo insignificante en nuestra población. En cuanto a los signos vitales al ingreso, entonces hay una mediana que dentro de todo estaban límites normales, excepto por la saturación de oxígeno, con una mediana de 85% en nuestros pacientes. En cuanto a la situación basal, entonces encontramos que el 31% eran independientes, se clasificaron con independientes con la escala de Bartel, el 45% una dependencia leve, el 9% una dependencia moderada, el 7% una dependencia grave y el 8% una dependencia total. En las actividades instrumentales, que pues fue evaluado con la escala del autoneurodia, entonces el 17% se considera autónomo, dependencia leve en el 18%, dependencia moderada en el 20%, dependencia grave en el 13% y dependencia total en el 17%, perdón, me confundí de los azulitos, autónomos entonces 32%. El tamizaje de fragilidad, que se lo hicimos con la escala de Frail, entonces 27% para el paciente robusto, 41% para el paciente prefrágil y 32% para el frágil. En sarcopenia se clasificó, pues, según el SARC-F, que no tenían puntaje para sarcopenia en 65% y 35% con sospecha de sarcopenia. En el estado nutricional, 35% presentaban un adecuado estado nutricional, el 24% presentaban malnutrición y 41% siendo presentado de más alto un riesgo de malnutrición. Esta clasificación pues de perfiles de paciente, de las cuales ya nos explicó muy bien Diego, entonces digamos que la tomamos en cuenta en nuestras variables de estudio, dividiendo pues el paciente, clasificando mejor el paciente en robusto, frágil, dependiente con expectativa de vida reducida. Entonces, tenemos que un 35% de estos pacientes estaban clasificados como robustos, 26% frágiles, 33% dependientes, siendo esta la mayoría, y 6% en expectativa de vida reducida. Entonces, ¿esto cómo afecta la gravedad pues, de la presentación? Tenemos que la mayoría de pacientes se encontraban clasificados en una como pues, presentación con una neumonía grave. Y pues para hablar de la mortalidad se presentó en el 40.3% de nuestros pacientes y haciendo pues el análisis secundario de este estudio, entonces encontramos que había pues una significancia estadística con las variables de edad, de delirio en el momento del ingreso, de la presencia de taquipnea en la valoración inicial, una tensión arterial media más baja, la presencia de POC pues, dentro de las comorbilidades principales, un índice de Bartel menor a 90, antecedente de trastorno neurocognitivo. Y para los pacientes, pues para los perfiles, entonces encontramos que la mortalidad estaba más asociada al paciente dependiente en un 38%, mientras que los robustos era del 23%, frágil 30% y con expectativa de reducida un 9%. Este otro estudio que se está planteando pues, en el instituto, que ya se amplió el tiempo de estudio en marzo del 2020 a agosto del 2021, o sea que ya incluye población vacunada y que también incluye población mayor de 75 años. También se incluyó pues, todas las pacientes que tuvieran infección confirmada por COVID-19 y lo que se planteó fue agrupar por perfiles entre robustos y frágiles, que como ya nos contaba Diego, consideramos que estos pacientes son los que se benefician más de intervenciones invasivas, y el otro grupo independientes y con expectativa de reducida, que pues el enfoque va a ser más hacia un control de síntomas. Acá se incluyeron 509 pacientes. Dentro de estos, pues como vemos, digamos que influyó bastante el aumento pues de la edad, entonces hay un 39.9% de pacientes robustos, el 22.2% eran frágiles, 32.6% dependientes, un 5.3% con expectativa de vida reducida. Pues, digamos, en un análisis de estos datos con una regresión logística multivariada entre la mortalidad intrahospitalaria de los perfiles del paciente, encontramos que, pues, que el perfil robusto y frágil claramente tenían un riesgo de mortalidad mucho más bajo, con un OR de 0.57 comparado con el 1.74 de perfil dependiente de expectativa reducida. Esto también pues ajustado por edad, sexo masculino, la escolaridad o la vinculación al sistema de seguridad social en salud.
Entonces, ¿qué aprendimos y qué nos deja como esta experiencia con nuestros pacientes hospitalizados por COVID? Entonces, que el paciente geriátrico es distinto, se debe sensibilizar pues a estar atentos a cuadros y a síntomas atípicos. La mortalidad no solo está asociada a la edad del paciente, como vimos, tenemos que tener en cuenta también el estado nutricional, las comorbilidades y la clasificación funcional del paciente. Claramente el paciente dependiente con infección por COVID presentó mayor mortalidad. Por lo tanto, hay una necesidad de manejo integral e individualizado del paciente geriátrico debido a sus características especiales como multimorbilidad, fragilidad y malnutrición, pues tenía mayor riesgo de enfermarse por COVID y con un peor pronóstico. Y pues la población geriátrica con infección por COVID-19 es la de más alto riesgo en desenlaces adversos, por lo tanto el papel de la geriatría es fundamental, tanto en la evaluación como en el manejo de estos pacientes. Entonces, pues afortunadamente tenemos estos espacios para compartir experiencias y pues aprender todos. Muchas gracias.